Bienvenidos todos quienes siguen en esta increíble jornada y pues ahora estamos en la mesa panel combatiendo la discriminación y promoviendo la diversidad. El papel de la prensa libre en el reconocimiento de los derechos humanos. Yo soy Paola Santillán y tengo el honor de coordinar el programa feminista interseccional de nuestra organización, Mujeres Diversas YAG. Y pues hoy nos acompaña mi amiga, mi hermana, compañera activista, Dani Ewan, quien es también vocera institucional en la península de Yucatán. Adelante, Dani. Hola Pau, gracias, de verdad, qué fantasía de bienvenida. Pues bueno, para mí es un honor estar en esta mesa panel acompañándote en la conducción y compartiendo, por supuesto, espacio con gobierno internacional, con líderes de opinión y activistas, todas personas quienes admiro y respeto de verdad muchísimo. Y pues bueno, en efecto, soy Dani Wan, pero también soy conocida en la escena del Vogue como Balam Candela. Y pues nada, hoy estamos conmemorando dos fechas muy importantes. Primero, el Día Internacional de la Lucha contra la Homo, Lesbi, Transfobia, #AiraHat 2021MX, que ya saben, síganos en nuestras redes y compartan todo el contenido con este hashtag. Y pues bueno, como les decía, también estamos conmemorando el Día Mundial de la Libertad de Prensa en este diálogo virtual. Y para darnos unas palabras de inauguración, contamos con la presencia del excelentísimo señor Remo Moreta, embajador de Australia en México, quien por supuesto es gran aliado de esta bella familia YAG. Señor embajador, es todo suyo el espacio. Muchísimas gracias, buenas tardes. Es un honor para mí para poder acompañarles el día de hoy. Antes de comenzar, quisiera saludar a mis amigos Oscar López, Genaro Lozano, Laurel Miranda, Paula Santillán, Dani Juan, Iván Tagle es el equipo de YAG. Por supuesto, al público que nos acompaña virtualmente. Este día celebramos y conmemoramos el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, pero también quisiera recordar que el pasado 3 de mayo celebramos el Día Mundial de la Libertad de Prensa. A pesar de los avances que ha habido en materia de derechos humanos, el reconocimiento de la comunidad LGBTI+, aún es común escuchar que siguen ocurriendo crímenes de odio en todo el mundo. Y en este aspecto, la labor periodística se ha vuelto fundamental para dar a conocer las graves violaciones a los derechos humanos y en el ejercicio de su trabajo muchas veces arriesgan hasta su propia integridad. Por esta razón, me congratulo que la Embajada de Australia y YAG México colaboren para crear estos espacios de diálogo con el fin de combatir la discriminación, así como para promover la diversidad y los derechos humanos. Antes de terminar mi intervención, quisiera reconocer la labor periodística de quienes nos acompañan para compartirnos sus experiencias y los retos que han enfrentado. Muchas gracias por su ardua labor y lucha social para hacer de esta sociedad un lugar más inclusivo, diverso para todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, embajador, por siempre visibilizar y apoyarnos a visibilizar estos importantes temas que tienen que ver con la promoción de los derechos humanos, la erradicación de la violencia y la discriminación y, por supuesto, el respeto a nuestras vidas. Y enhorabuena por su pluma que también impacta a los medios mexicanos. Así es, Pau. Y pues bueno, el día de hoy contamos con la presencia de periodistas y líderes de opinión que de verdad es muy, muy grato tenerles aquí. Pues bueno, ellos nos van a dar una mirada en torno al papel que tienen en el combate de los discursos de odio y, por supuesto, la promoción de los derechos humanos, pero sobre todo de la diversidad sexual. Rápidamente les platico la dinámica. Verán, primero tendremos una de preguntas para las cuales les pediremos por favor acotarnos a unos 5 minutos aproximadamente por persona y pues bueno, al final concluiremos con una ronda flash de 2 minutos para cerrar con broche de oro este espacio. Dicho esto, me permito darte la bienvenida a Oscar López, una potente e incidente pluma que desde el New York Times y otros espacios internacionales ha importantes temas como justo la lucha por tipificar las mal llamadas terapias de conversión.
Oscar, ¿podrás por favor compartirnos desde tu mirada profesional y expertise cuál consideras que es el papel de la prensa en el reconocimiento de los derechos humanos? Hola a todos, muchas gracias. Es un honor estar aquí con ustedes. Pues, de mi punto de vista, yo creo que el papel del periodismo en esta lucha no es tanto la lucha en sí, sino para enfocar la atención, ya sea nacional o internacional, sobre lo que está pasando. Muchas veces las voces de las personas LGBT, de sus historias, de lo que están viviendo día a día, pues lamentablemente no se escucha, no se visibiliza. Y yo creo que nosotros como periodistas tenemos un papel muy importante para enfocar una luz en lo que está viviendo la comunidad. Y muchas veces eso puede provocar cambios de política, puede dar un enfoque mediático muy importante, pero más que nada nuestro papel es eso, es contar las historias, visibilizar y porque durante pues décadas y siglos estas comunidades han sido muy invisibilizadas y entonces para mí es importante poder darles una voz y un espacio importante para que la gente que no forma parte de la comunidad entienda un poco más en su vida de lo que se trata la lucha y de verdad como que pues darle luz a una comunidad que muchas veces vive en la oscuridad. Muchísimas gracias, Oscar, por compartirnos tu visión, por acudir a nuestro llamado y obsequiarnos esta hora de tu tiempo que sin duda logrará incidir en miles de personas y en miles de mentes. También nos acompaña el politólogo y activista Genaro Lozano, quien además de ser un gran admirado y aliado de nuestra familia YAG, es una persona que ha luchado incansablemente por los derechos de la comunidad LGBTI+, y quien desde uno de los programas de análisis políticos más importantes de Latinoamérica, que en lo personal soy fan, semana a semana en televisión abierta nos contagia de orgullo y visibilidad a través de su bandera de arcoíris que se ha convertido en un emblemático mensaje. Genaro, desde tu mirada y expertise profesional, ¿consideras que es importante la visibilidad e inclusión de la diversidad en los medios de comunicación? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles. Gracias al embajador Remo Moreta por sumar a la Embajada de Australia a la conmemoración de este Día Internacional contra la Homo, Lesbo, Bifobia y Transfobia, que por cierto también desde el 2019 en México se llama así también a nivel nacional. Me da mucho gusto compartir el espacio con la familia YAG, de la cual en efecto me siento parte integrante, y también con Oscar, a quien no conozco en persona, pero nos conocemos por las redes sociales y porque también he leído su trabajo. Y también Laurel, que me estoy haciendo muy fan también de su trabajo. Pues mira, el tema de la visibilidad de las personas LGBT y de los temas de la diversidad sexual o de la disidencia sexual en los medios masivos de comunicación, pues es un tema que me ha obsesionado siempre y mucho por las lecturas que a lo largo de la vida he hecho y también por ser consumidor de medios, cuando empezaba yo a leer y a ver las representaciones de las personas LGBT en los medios tradicionales, en los medios masivos de comunicación, pues no necesariamente eran con las que yo me identificaba y de repente sentía que estaban muy estereotipadas y de repente leía a Carlos Monsiváis y Carlos Monsiváis, que siempre fue un intelectual que buscó siempre poner lo marginal en el centro a través de su trabajo, pues me inspiró mucho justo para eso. Y como yo como joven universitario, la primera vez que tuve la oportunidad de editar una revista, que era una revista de estudiantes de Relaciones Internacionales en una universidad que se llama el ITAM, pues el primer número que yo edité fue y fue sobre minorías, que fue todo un tema adentro de la universidad, porque me decían, ¿y cómo podemos pensar que las minorías son un tema para las relaciones internacionales? ¿Cuál es la conexión?
y pues tuve que argumentar, me acuerdo, en su momento con quien era el director de la carrera de Relaciones Internacionales, por qué para las relaciones internacionales los temas de las minorías eran importantes. Y a lo largo de todo el tiempo que llevo trabajando en medios de comunicación, pues siempre ha sido una constante. Tener que argumentar por qué estos ángulos que tocan los temas de la diversidad desde otra manera, por qué cambiar el lenguaje discriminatorio que de repente salía en periódicos, en los periódicos en los que he trabajado, sobre todo cuando reportaban las marchas del orgullo LGBT a principios del siglo y que ponían pues unos titulares muy espectaculares y unos titulares pues hasta discriminatorios y homofóbicos, porque yo decía, bueno, ese no es el ángulo para reportar estas cosas, así no se debe hacer, ¿no? Y de ahí, digamos que después de esta revista universitaria y de pasar al periódico El Universal, El Reforma, donde estoy escribiendo actualmente, y después de también editar esta revista, digamos que de universitario pasé a esta otra que es ya una revista pues más académica y conocida también en el mundo, y mi último número justo como editor fue un número sobre diversidad, pero más bien sobre género y las mujeres y el tema también de la violencia política y demás. Ya no pude hacer el número que quería hacer sobre diversidad sexual, pero siempre ha sido eso, una constante tener que tratar de explicar a la gente por qué importan estos temas, por qué hay audiencias a las que les importa, por qué importa el lenguaje incluyente, por qué importa poner una banderita como esa que está ahí atrás en el programa que decías, en efecto, de análisis político, donde de repente pues estos temas no se tocan o no eran tocados de la manera en la que los temas de derechos humanos, de no discriminación y de diversidad sexual deberían de ser abordados, ¿no? Siempre había habido a lo largo de la historia en los medios masivos en México, pues una especie como de morbo, de no saberle tocar, de entrar bien a los temas, y creo que en los últimos 20 años ha ido cambiando muchísimo para bien, entre otras cosas porque cada vez hay más personas que desde distintas plataformas, desde medios tradicionales, desde medios también de las nuevas redes sociales y demás, pues han abierto nuevos canales de investigación, de diálogo, de reportar este tipo de nuestras vidas y de contar nuestras vidas también desde lo personal, digamos, como dicen nuestras madres feministas, lo personal es político, y creo que esta experiencia se ha replicado de una manera muy virtuosa en todo el país, y hoy tenemos en todos los medios presencia. Hoy en todos los medios estamos levantando la voz y diciendo que nuestra dignidad se tiene que hacer costumbre, y lo mismo seguimos viendo también, por supuesto, todavía estas figuras estereotipadas en los medios, pero que ahora conviven en este ecosistema tan ampliado que tenemos hoy en el 2021, y podemos ver un súper buen reportaje, muy bien documentado en el New York Times o en el Washington Post o también en el Reforma o en el Universal, ver también historias en Milenio, en todos los medios, digamos, que se lo han tomado con mucha más seriedad el tema de la diversidad sexual, porque somos lectores, porque somos personas que también trabajamos en estos medios, porque somos editores, porque somos reporteros, porque somos escritores, columnistas o lo que sea, porque, como siempre decimos, estamos en todos lados y queremos que nuestras historias cuenten. Wow, Genaro, de verdad, como comunicólogo y activista, de verdad, es un gran honor y privilegio poder aprender hoy a través de tus palabras. En serio, muchísimas gracias por compartirnos estas reflexiones y vivencias tan valiosas, que además de históricas e icónicas, sin duda van a impactar posiblemente a miles de juventudes diversas a las que va a llegar este ejercicio, por supuesto, incluida yo. Pues bueno, también acompaña una mujer simplemente admirable, que es sinónimo de fuerza, resiliencia, inteligencia. Laurel, periodista, experta en medios de comunicación, SEO del Heraldo, activista y líder de opinión. Este es un sueño hecho realidad, el poder hacerte esta pregunta. Porque, pues bueno, desde tu mirada y expertise profesional, ¿cómo consideras que podamos diferenciar la libertad de expresión y los discursos de odio? Muchas gracias, Dani. Pues antes que nada, qué gusto estar acompañándoles. Gracias por la invitación. También me encanta poder estar con todos estos colegas maravillosos, a quienes admiro también, por supuesto. ¿Qué es importante decir en este momento? Bueno, pues
que vivimos justamente en un punto histórico en el que los medios de comunicación y periodistas tendríamos que tomarnos con mucha cautela el llamado término libertad de expresión, porque en muchas ocasiones se confunde con la propagación o la reproducción de discursos de odio que atentan sobre todo contra grupos ya de por sí vulnerados históricamente, ¿no? Estoy hablando, por supuesto, de personas racializadas, de mujeres, de la comunidad LGBT, indígenas, personas precarizadas, en fin. Y sucede particularmente en la región de América Latina que en nuestros grandes medios de comunicación se confunde el ser imparcial o se confunde el ejercicio de objetividad con permitir que estos discursos se propaguen entre una audiencia considerable, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué es importante rescatar de esto? Los periodistas nos tenemos que formar desde las universidades, sí, pero también en los medios de comunicación tendrían que tener especial cuidado en que sus periodistas, sus reporteros, redactores, coordinadores editoriales estén perfectamente capacitados para detectar cuáles son los discursos de odio. En este momento me parece que si bien vivimos en una sociedad que aún es profundamente racista, lo escribía en un texto reciente en el Heraldo de México, pues sería impensable organizar un debate al respecto de la legitimidad o la pertinencia de los derechos de las personas racializadas. Y sin embargo, en el caso de la comunidad LGBT, nos seguimos encontrando con charlas, con conversaciones, no solamente en televisión, sino también en radio, prensa escrita, prensa digital, en donde se pone en duda la legitimidad de distintas orientaciones sexuales, se pone en duda si es que este tipo de orientaciones pueden ser reversibles, ¿no? Y ahí justamente entran las mal llamadas terapias de conversión. Y por supuesto también en el caso de las personas trans, que por supuesto pues a mí es algo que me atraviesa, que me constituye, es realmente desolador ver el cómo en los grandes medios de comunicación hay pues hasta cierto punto un distanciamiento del tema, y este distanciamiento lo hay porque se considera que es una identidad hasta cierto punto nueva, por así llamarlo, para estos medios de comunicación. Por supuesto, las personas trans hemos existido desde el principio de la humanidad, pero no estábamos visibilizadas, ¿no? Y entonces ocurre que en este momento, cuando tienen que tocar nuestras identidades, lo hacen de una forma muy sesgada, lo hacen sin la mayor sensibilidad, sin el mayor tacto. Así como bien decía Genaro, si en el pasado se hablaba de la marcha LGBT o si se hablaba de personas homosexuales, pues se recurría a ciertas palabras pues nada apropiadas. Lo mismo ocurre ahora con transfeminicidios, en donde todavía en la prensa nacional podemos ver titulares como asesinan a hombre vestido de mujer. Entonces no hay un respeto, hay una revictimización, hay una malgenerización. Y creo que eso de alguna manera puede irse resolviendo en la medida de que haya una mayor representación de todas las letras de la comunidad LGBT en nuestros medios. Por supuesto, contamos con la fortuna de tener presencia de grandes hombres gays, de lesbianas, de bisexuales dentro de nuestros medios de comunicación, pero me parece que en el caso de la comunidad trans, pues apenas estamos abriéndonos paso. Por supuesto, hay grandes voces, hay grandes productoras, productores de conocimiento que suelen ser consultados por los medios, por los reporteros, pero no así que estén incidiendo de alguna manera directa en el ejercicio periodístico. Entonces, en ese sentido, pues considero que también estos medios de comunicación tendrían que tener la apertura para respetar nuestras voces, para respetar nuestras opiniones, y vaya, los discursos de odio, volviendo un poco a la pregunta inicial, Dani, pues, ¿qué son? Son expresiones que nos están invitando a exacerbar nuestros prejuicios en contra de un grupo muy particular de personas. Lo que hacen es totalizar y generalizar las características de un grupo específico de personas, llámese mujeres, llámese personas racializadas, comunidad LGBT, ¿no? Y por supuesto apelan a una serie de prejuicios que están muy bien pues cimentadas en nuestra mente, ¿no? Es decir, estoy pensando, por ejemplo, en estos discursos perfectamente fabricados, perfectamente realizados, como lobby gay, como la ideología de género, como el borrado de mujeres, todas estas frases que están perfectamente construidas por parte de un sector conservador de la sociedad, por un sector de ultraderecha, que de alguna manera apela a los prejuicios con los
que como sociedad nos hemos formado desde muy pequeños, ¿no? Y que justamente tenemos la tarea como periodistas, como medios de comunicación, de desmontar y, por supuesto, también de ofrecer contranarrativas, porque es justamente a través de este ejercicio de la construcción de contranarrativas que vamos a poder de alguna manera pues deslegitimar, ¿no? Evidenciar lo falaces que son estos discursos de odio y nada, pues yo hago la invitación sobre todo nuevamente a los grandes medios de comunicación a que se den la oportunidad de encontrar profesionales, porque de que los hay, profesionales de la comunidad trans para incluirlos en sus filas, sobre todo en un momento histórico en el que, bueno, en Estados Unidos estamos viendo no sé, la aprobación de proyectos que atentan contra la comunidad trans, y en México es algo que si bien pues podríamos decir que aún lo vemos como lejano, lo cierto es que no, lo cierto es que ya hay conversaciones, lo cierto es que ya hay figuras que de alguna manera están tratando de incidir en la política para socavar los derechos de las personas trans. Entonces no vamos a poder tener una buena comprensión de esta situación si no es a través justamente de la visión de personas que estamos atravesadas por, en este caso, esta identidad, ¿no? Entonces, ahí está la invitación, de verdad, busquen profesionales porque claro que los hay. Laurel, hermana feminista, lo he dicho antes y lo vuelvo a decir ahora, te admiro y respeto. Gracias por compartirnos tu visión que con seguridad permeará en las dinámicas sociales y enriquecerá nuestra lucha. Siempre digo que la sororidad es un músculo que se ejercita todos los días y en ese sentido te agradezco por sumarte a este importantísimo ejercicio. Y pues bueno, como ya les explicaba Dani al inicio, ahora nos toca la ronda flash para ir concluyendo las reflexiones finales. La pregunta es la misma para todos. ¿Cuáles creen que sean los retos compartidos y los puntos en común entre el periodismo derechos humanos y periodismo diversidad? Oscar, por favor, compártenos tu visión. Claro, pues yo creo que los retos, pues los explicaba muy bien Laurel, muchas veces tiene que ver con la falta de representación, porque muchas veces en los medios no existe esa representación de personas de la comunidad y en especial de personas trans. Y sin esa representación hay una gran falta de entendimiento de los retos que enfrenta la comunidad, del lenguaje que se debe de usar con estas personas. Y yo creo que es esencial que haya más diversidad y más representación de la comunidad dentro de los medios para que refleje de una manera más amplia las experiencias de la comunidad en México y en el mundo entero, la verdad. Sin duda, estas reflexiones abonan a nuestra lucha por una sociedad más incluyente. En verdad, muchísimas gracias por esta reflexión. Ahora sí, Laurel, misma pregunta. ¿Cuáles crees que sean los retos compartidos y puntos en común entre periodismo derechos humanos y periodismo diversidad? Muchas gracias, Dani. Pues yo estoy muy casada con el tema de la presunta objetividad e imparcialidad en el ejercicio periodístico, y esto es porque creo que lejos de beneficiarnos, nos ha perjudicado en el sentido de considerar que somos neutrales, que no tenemos, que nuestra narrativa no repercute, no incide de alguna manera en la sociedad. Creo que es ahí donde se cruza el periodismo que tiene que ver con diversidad sexual, con el periodismo con de derechos humanos. Es más, me parece que no puede existir periodismo que no apele justamente a un ejercicio ético o que no apele a una visión de derechos humanos. Esto tendría que atravesar a todas las fuentes, a todo tipo de periodismo. Sin embargo, es algo que no sucede y que en muchas ocasiones se ve
por parte de las redacciones, de los editores, editoras, como si se tratara de un ejercicio de una fuente en particular, ¿sabes? Como si se tratara de algo que solamente tenemos que aplicar cuando estemos hablando de diversidad sexual, de personas racializadas, de feminismo, de género, en fin, y pues claramente esto es algo que debería permear en absolutamente todas las fuentes. Estoy hablando también, por ejemplo, en la cobertura de espectáculos, en donde constantemente vemos ejercicios muy sexistas, muy misóginos, muy LGBTfóbicos, por supuesto también en la fuente de deportes, de negocios, vaya, incluso en la selección de qué personas estamos entrevistando como periodistas, ¿no? Entonces, realmente, pues, toda esta visión de derechos humanos, toda esta visión de representación, como bien lo comentaba Oscar, tiene que atravesar todas las facetas del ejercicio periodístico, ¿no? Desde la preparación, desde la calendarización, la entrevista, la realización, la narrativa, y creo yo que pues ese es el gran reto. Por un lado, no podemos comenzar a tener buenos trabajos periodísticos que abonen a una mayor visibilidad de las problemáticas LGBT, si por un lado no tenemos a representantes en los medios que permitan tener una visión más amplia, por supuesto, de estas problemáticas, y por otro lado también es muy importante que los medios de comunicación, como lo decía hace un momento, respeten y escuchen con la misma apertura a las personas cis heterosexuales y lo mismo a las personas que forman parte o formamos parte de la comunidad LGBT, ¿no? Porque justo yo en mi experiencia sí te podría decir que desafortunadamente ha llegado un punto en el que me cuestiono, bueno, pues tal vez cuando yo era leída como un hombre cisgénero gay, era tomada con mayor seriedad que en un momento determinado cuando comencé a realizar mi transición. Es algo muy duro de decir, por supuesto no me tiro al pesimismo, no me tiro al victimismo, pero creo yo que sí es muy importante que se escuche a las personas que formamos parte de las minorías con el mismo respeto y con la misma apertura que al resto. Entonces, ahí está el reto, comenzar primero con la representación y, por supuesto, después seguir con el respeto a nuestras voces. Muchísimas gracias, Laurel. Wow, sin duda, hoy es un día histórico e incidente, de la mano de mentes brillantes como ustedes. La misma pregunta, admirado Genaro, por favor, ¿cuáles crees que sean los retos compartidos y los puntos en común entre periodismo, derechos humanos y periodismo, diversidad? Adelante. Claro, pues coincido mucho con lo dicho por Laurel y por Oscar, y quiero agregar algo más. Creo que tenemos que seguir capacitando, tenemos que seguir ocupando espacios, tenemos que seguir abriendo una puerta que se ha ido abriendo cada vez más y no dejar que se cierre, porque si de repente vemos que un periódico de circulación nacional o que en un programa de tele o que en una red social se está cubriendo la marcha del orgullo de una manera homofóbica o transfóbica y no decimos nada, pues no va a cambiar nada. Creo que tenemos que seguir peleando y buscando porque en los espacios masivos de comunicación se cuenten más historias, haya más interseccionalidad, que haya personas LGBT afrodescendientes, que se hable también de personas que viven con VIH, que se hable también de infancias y adolescencias trans, que se hable de los problemas que hay en México y en el mundo respecto a las personas de la diversidad sexual, como por ejemplo lo que está ocurriendo con las personas LGBT en Irán, en donde están todavía aplicando una ley fundamentalista islámica, la Sharia, y están haciendo estos asesinatos de orgullo, creo que les llaman, en torno o contra más bien las personas de la diversidad sexual. Entonces, si no abrimos y hablamos y si no tenemos también esta conciencia global de que también a las mujeres trans que están migrando de Centroamérica hacia México y de México a Estados Unidos, también las están deteniendo en estaciones migratorias y no les están dando acceso a terapias hormonales o las están también vejando en sus derechos humanos y no contamos estas historias y las ignoramos y no vemos que dentro del drama de la migración también ocurren estos otros dramas también de las personas migrantes trans y no contamos esas historias, pues creo que no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Pero también quiero cerrar con un tono optimista porque, como bien decía Laurel, yo tampoco me tiro al piso y la verdad es que cada vez más me da mucho orgullo ver y leer que nuestras historias se están contando, ver la presencia de muchas mujeres trans cada vez más también en medios de comunicación y hablando sobre análisis, haciendo temas de análisis político, Jessica Marjan,
María Clemente García Moreno, Siobhan McManus, tantas mujeres trans que estoy viendo que acompañan también a Laurel en abrir y detonar conversaciones nuevas y en que voltemos y veamos que las personas trans y las mujeres y los hombres trans tienen que salir a ocupar más espacios. Hay una visibilidad y una explosión de la visibilidad trans como nunca antes, y creo que nos toca a quienes tenemos un espacio de privilegio tratar de seguir abriendo esas puertas para que nunca se cierren más. Y concluyo con eso y les mando un abrazo muy fuerte en este Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Bifobia. Sigamos celebrando, sigamos conmemorando, sigamos resistiendo y sigamos luchando colectivamente por hacer que nuestro país y el mundo sea un lugar con justicia social para todas las personas. Muchas gracias, Genaro, por cerrar este diálogo con broche de oro, que la verdad, eso es lo que fue. Y pues bueno, se nos ha ido volando el tiempo. Sin duda esta ha sido una experiencia inigualable, vivir este día con ustedes, aprendiendo e inspirándome, por lo que estoy muy segura que la misma experiencia ha sido similar para todas las personas que nos han acompañado en esta transmisión y por supuesto las que lo verán posteriormente. Muchísimas gracias a la Embajada de Australia en México, que a través de su programa Ayuda Directa, por promover y acompañar estos ejercicios, pues es un honor contar con su presencia, señor embajador Remo Moreta, y por supuesto, mil gracias a nuestra y nuestros panelistas Laurel, Oscar y Genaro. Y por favor, sigamos siendo caja de resonancia para la garantía de los derechos humanos para todas las personas, a través de nuestras voces incidentes y nuestras cuerpas disidentes. Así es, Dani, porque al final nos queremos personas vivas, libres y diversas. Y allá en casita, recuerden que seguimos con esta increíble jornada en la que hablaremos sobre los impactos diferenciados de la COVID-19. Además, ya pueden ir a nuestras redes sociales y página web para enterarse de la campaña que lanzamos de la mano con Google México en la inauguración de esta jornada. Y por supuesto que no pueden perderse nuestro cierre de lujo con León Leider y Fran de Warner Music Group México. ¡Hasta la próxima!